Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque tengo un tema que, créanme, les va a encantar. Prepárense para un poco de chisme jugoso, romance y por supuesto, la magia de Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin le dedica a Hande Erçel rosas, mensaje y un giro inesperado. Así que abróchense los cinturones porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas, revelaciones y análisis profundo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero darles las gracias por estar aquí. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí. Siempre aprecio sus likes, sus comentarios y la energía positiva que le dan a este canal. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Considera suscribirte al canal para no perderte nada del mundo de las series turcas, las noticias de celebridades, análisis de personajes y, por supuesto, todo lo que concierne a Kerem y Hande. No te arrepentirás. Aquí nos gusta mantenernos al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco y compartirlo con ustedes de la manera más entretenida y detallada posible. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama romántico que ha capturado la atención de miles. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más famosos y exitosos. Protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, que los catapultó a la fama internacional, no solo en Turquía sino en muchísimos países alrededor del mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, una verdadera explosión de pasión y conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directo a los corazones de los espectadores. No tardaron en surgir rumores sobre una relación fuera del set. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y fotografiadas del mundo del espectáculo. Su relación se convirtió en el sueño de muchos fans, en una historia de amor que parecía salida de un cuento de hadas. Su relación fue un torbellino de amor, pasión y momentos preciosos. Las redes sociales explotaban cada vez que compartían una foto juntos, y los fans de todo el mundo suspiraban con cada publicación. Cada interacción, cada mirada, cada gesto era analizado y celebrado. Realmente parecían la pareja perfecta, la pareja ideal que todos anhelaban, y todos soñábamos con un final de cuento de hadas para ellos, con una boda y una vida juntos para siempre. Sus fans crearon comunidades enteras dedicadas a ellos, compartiendo fanarts, edits, historias y todo tipo de contenido relacionado con Kerem y Hande. El mundo entero parecía rendirse ante su amor, ante la magia que irradiaban juntos. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre salen como uno espera. La vida a veces es impredecible y el amor, a veces, es efímero. Después de un tiempo, lamentablemente, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un shock para muchos de sus seguidores, quienes quedaron con el corazón roto. El impacto fue tan grande que la separación se convirtió en tendencia mundial en redes sociales. Los fans se negaban a creerlo, esperanzados de que se tratara de un malentendido o de una estrategia de marketing. Pero, ¿qué pasa con las rosas y el mensaje que mencionamos en el título? Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde los detalles nos dan pistas y nos hacen reflexionar. Recientemente Kerem Bürsin compartió una publicación en sus redes sociales que, de inmediato, generó un gran revuelo. En la foto se le veía sosteniendo un ramo de rosas rojas. Sí, rosas rojas. El símbolo universal del amor, la pasión, la admiración y el romanticismo. Es un gesto que dice mucho sin necesidad de palabras. Y lo que hizo que esta publicación fuera aún más intrigante fue el mensaje que la acompañaba. El mensaje era corto pero directo y contenía palabras que para muchos eran una clara indirecta a Hande. Kerem escribió algo como: para la mujer que me enseñó lo que realmente significa amar. Siempre agradecido. Imagínense la reacción de los fans, la comunidad, los medios de comunicación y todos los que seguían de cerca su historia de amor. Los fans enloquecieron. Las notificaciones de las redes sociales se dispararon. ¿Significaba esto que Kerem aún sentía algo por Hande? ¿Estaba arrepentido de haber terminado la relación?
¿Era una señal de que una reconciliación estaba en el horizonte? Las especulaciones se dispararon en cuestión de segundos. Los corazones de los fans volvieron a latir con esperanza. La publicación se viralizó en cuestión de minutos. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, desde los sitios web de espectáculos hasta los portales de noticias más importantes. Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis. La gente debatía sobre el significado del mensaje y trataba de descifrar las intenciones de Kerem. ¿Era un gesto romántico sincero? ¿Un homenaje a su pasado y a lo que compartieron? ¿O simplemente una forma de generar atención mediática, una jugada para mantener su nombre en boca de todos y seguir siendo relevante en la industria? La verdad, como suele suceder en estos casos, estaba en algún lugar en el medio, en un espacio ambiguo donde las emociones, las intenciones y las interpretaciones se entrelazan. Ahora aquí es donde entra el giro inesperado que le da a esta historia un componente aún más dramático. Porque aunque el mensaje y las rosas rojas parecían indicar un sentimiento romántico, aunque las esperanzas de los fans se renovaron, la historia no terminó ahí. Unos días después de la publicación, Kerem fue visto en público, y para sorpresa de todos, estaba acompañado por otra mujer. Y no cualquier mujer, sino una actriz turca también muy conocida y talentosa, con una trayectoria consolidada en la industria. La noticia dejó a muchos atónitos y confundidos. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quién era esta misteriosa mujer? ¿Y qué significaba esto para el mensaje de las rosas? ¿Contradicción? ¿Intención deliberada? Resultó que la mujer en cuestión era una amiga cercana de Kerem, y según las fuentes, simplemente estaban pasando un buen rato juntos. Compartían risas, conversaciones y momentos de complicidad. No parecía haber ninguna señal de romance entre ellos. Sin embargo, eso no impidió que los rumores y las especulaciones siguieran a la orden del día. Algunos argumentaron que Kerem estaba tratando de hacerle creer a Hande que había seguido adelante, que estaba rehaciendo su vida y superando la ruptura. Otros afirmaron que simplemente estaba disfrutando de su vida de soltero, de la libertad de no tener que rendirle cuentas a nadie. Otros más incluso especularon que se trataba de una estrategia para desviar la atención y proteger su privacidad. La verdad, como siempre, la conocemos solo en parte y las motivaciones reales de las personas son difíciles de descifrar. Lo cierto es que independientemente de las verdaderas intenciones de Kerem, su gesto con las rosas y el mensaje tuvo un impacto significativo en el público. Revivió la nostalgia por su relación con Hande, ese amor que parecía de ensueño, y generó un sinfín de debates sobre el amor, la pérdida, la superación y las segundas oportunidades. Demostró una vez más que incluso después de una ruptura, los sentimientos y las emociones pueden seguir presentes, y que el pasado siempre deja una huella, un recuerdo, una lección en el presente. En cuanto a Hande Erçel, la situación es más clara, aunque no menos respetable. No ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha mantenido su postura de discreción y privacidad, algo que es de admirar en un mundo donde la exposición mediática es constante y a veces abrumadora. Parece que ha seguido adelante con su vida, concentrándose en su carrera, en sus proyectos profesionales y, sobre todo, en su bienestar personal y emocional. Recientemente ha estado trabajando en nuevos proyectos, en nuevas producciones, y por lo que hemos podido ver, está más radiante que nunca. Se la ve feliz, exitosa y llena de energía, lo que demuestra su fortaleza y su capacidad de crecimiento personal. Es admirable cómo ha logrado mantener la compostura y la discreción ante tanta atención mediática, demostrando una gran madurez y profesionalismo. Pero, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? ¿Qué lecciones, reflexiones y aprendizajes podemos extraer de este drama romántico que ha cautivado al mundo? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes que podemos sacar. En primer lugar, nos recuerda que las relaciones son complejas y a menudo impredecibles. Que el amor puede ser hermoso y doloroso a la vez, y que la superación de una ruptura lleva tiempo, esfuerzo, autocompasión y resiliencia. Es un proceso que requiere de paciencia y cuidado personal, de encontrar nuevas motivaciones y de aprender a estar bien con uno mismo. En segundo lugar, nos muestra el poder de las redes sociales y cómo pueden influir en la percepción pública de las personas. Una simple publicación, una foto, un mensaje puede generar un torbellino de emociones y especulaciones, y puede cambiar la narrativa de una historia en un instante.
Debemos ser conscientes del impacto de nuestras acciones en línea y de la responsabilidad que conlleva el uso de las plataformas digitales. Y finalmente nos enseña la importancia de respetar la privacidad de los demás y de no juzgar las decisiones de los demás sin conocer la historia completa. Cada persona tiene su propia experiencia, sus propios motivos y sus propias circunstancias. Debemos ser empáticos y comprensivos y evitar emitir juicios precipitados. Este es un recordatorio de que las personas en la vida real son mucho más complejas que los personajes de las series de televisión, y que el amor, la pérdida y la recuperación son experiencias universales con las que todos podemos identificarnos, independientemente de nuestra procedencia o estatus social. Todos hemos experimentado el amor, la felicidad, la tristeza y la pérdida, y todos hemos luchado por superar momentos difíciles. Así que, ¿cuál es la conclusión de toda esta historia? ¿Cuál es el veredicto final de este drama romántico? Pues que, como siempre, el mundo de las celebridades está lleno de sorpresas, de giros inesperados y de complejidades. Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo dos de las figuras más queridas, admiradas y talentosas de Turquía, y su historia de amor y desamor seguirá fascinando al público durante mucho tiempo. El mensaje de las rosas y la posterior aparición de Kerem con otra mujer nos dejaron con más preguntas que respuestas, pero también nos recordaron la complejidad del corazón humano y la imprevisibilidad de las relaciones. Nos recordaron que el amor es un misterio, un enigma que a veces es difícil de entender, pero que es una parte esencial de la experiencia humana. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes sobre el mensaje de Kerem? ¿Creen que hay algo más detrás de esto? ¿O simplemente fue un gesto inocente? ¿Cómo ven el futuro de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a encontrarse? ¿O es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Déjenme sus comentarios abajo. Estaré encantado de leerlos y responderlos. Me interesa mucho saber lo que piensan, sus perspectivas y sus análisis. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Y no se olviden de seguir disfrutando de la magia de las series turcas.